Bienvenidos a Estado de Alarma, saludos una semana más en la sección Contra el eje del mal que protagoniza, ya saben, el eurodiputado de Vox y periodista Germán Terç, al que saludamos un día más. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Hola, buenas tardes. Pues bien, ya he estado en Bruselas y viendo un poquito cómo está el Parlamento, el maltrecho Parlamento, todavía con muy poca gente. Pero bueno, haciendo cosas, algunos de ellos disparatadas, como algunas resoluciones que son para avergonzarse, pues, por toda esta especie de frenesí que ha cogido la izquierda para utilizar la muerte de George Floyd en Estados Unidos para una criminalización general de la policía, para una criminalización general de la vida norteamericana, de la democracia norteamericana y de todo. Y de eso, claro, a eso no está libre. El Parlamento Europeo tiene una mayoría que cae en esto, primero porque está a la izquierda, y hay unos partidos, el Partido Liberal y el Partido Popular, que al final acaban siendo arrastrados siempre a este tipo de declaraciones, y sale una resolución a la cual, por supuesto, Vox le ha negado la firma. Hemos hecho una propia del ECR, del grupo de conservadores y reformistas europeos, que es otra cosa, que hablamos de lo mucho que lamentamos la trágica muerte de Floyd, de que se investigue y la acusación, que lo bien que reaccionó Estados Unidos con la inmediata detención, con la apertura de una investigación que la pidió el propio presidente. Pidió esa investigación, se abrió la investigación, se detuvo a los 4 policías, están todos procesados por unos cargos y por otros, es decir, que se está viendo a pesar de toda la presión. Ahora, desde luego, este tipo de aplausos a la oleada histérica y brutal de una ofensiva general contra la cultura norteamericana y contra la cultura occidental, derribando estatuas, intentando liquidar de alguna forma todo lo que es la civilización occidental, perseguir a todo tipo de figuras blancas por el hecho de ser blancas, y donde todo ese movimiento supuestamente antirracista, que en realidad es mucho más racista y es ideológico, como estamos viendo, que la esclavitud la hubo bajo todas las razas tuvieron esclavos. La única cultura y civilización que abolió la esclavitud de verdad fue la cultura occidental. En todas las demás nunca ha sido abolida, y desde luego en todas las demás hubo tanto esclavismo como en la occidental. No nos vamos a remontar a los romanos, pero vamos, también entre las tribus africanas y también, por supuesto, en los países árabes, que eran los grandes comerciantes. En fin, tantas cosas, pero es un disparate del actual. Hay una ofensiva, una utilización de todo tipo de pretextos para intentar realmente en esta batalla cultural ir a liquidar la civilización occidental, y eso estamos viendo, que la izquierda se ha apuntado a esto y por desgracia, de una forma inaudita, el deterioro del debate dentro de la izquierda norteamericana ha llegado a unos puntos escandalosos, y vemos como el Partido Democrático está de hoz y coz metido en un proceso que pide la disolución de los departamentos de policía de las ciudades, que permite la ocupación de los centros de las ciudades por grupos anarquistas y filocomunistas y comunistas. En fin, un disparate. Pero como digo, no estamos exentos de culpa en Europa de todo esto. Bueno, de momento nos podemos dar con un canto en los dientes porque ningún eurodiputado se ha puesto todavía de rodillas para pedir perdón, ¿no?, por el hecho de ser blanco, aunque ha salido un oscuro personaje, Germán, como Guardiola, a decir que tenemos que pedir perdón por el hecho de ser blancos, ¿no?, y por las injusticias que se han cometido durante 400 años, habla. Bueno, en fin, un disparate, como tú dices. Sí. Guardiola maltrató a más de un jugador negro, según tengo entendido. A Roberto Carlos. Quizás sea esa la mala conciencia que tiene, ¿no? Tal cual. Pero bueno, el Guardiola es una anécdota. Ahora hay mucho idiota, y por supuesto que hay muchos en el Parlamento Europeo que están deseando ponerse de rodillas ante cualquiera. Bueno, vamos, si te parece, a entrar en materia con lo que nos ocupa esta semana. Sí.
Y sí, me gustaría comentar, ha aparecido un reportaje hoy publicado en el New York Times que se titula Un golpe en la puerta y desaparecen. Las detenciones secretas de Venezuela silencian a los críticos. Como digo, es del New York Times. Ahí se empieza contando el caso concreto de una chica que se llama Ariana Granadiño, de 21 años. Se la llevaron agentes del gobierno venezolano. Tuvo suerte porque solo la torturaron y la devolvieron semanas después a su casa. Pero no es el caso de muchas personas que desaparecen y no se vuelve a saber de ellas. Este artículo habla en concreto de dos organizaciones humanitarias de derechos humanos. Uno es el Foro Penal de Venezuela y el otro es la Robert F. Kennedy Human Rights, que hablan de casos documentados, 200 en 2018, 524 en 2019, de estas detenciones secretas, de estas desapariciones forzosas. Germán. Sí, no, en realidad son muchas más, según ya la propia presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Bachelet, la chilena Bachelet, expresidente Bachelet, que no es sospechosa porque realmente siempre es una izquierdista que ha sido durante mucho tiempo abiertamente simpatizante del chavismo y abiertamente simpatizante del castrismo de Cuba, y quizá por eso está en donde está, pero no ha podido y desde luego no ha querido evitar, y en eso ha sido valiente. Sacó un informe en donde se hablaba de miles, son bastantes miles en el 2016, 17 y 18. Las Naciones Unidas tienen unos informes escalofriantes de miles de ejecuciones extrajudiciales que son, al fin y al cabo, no son desapariciones porque aparecen los cuerpos, pero bueno, que son gente a la cual la van a buscar a casa y aparece muerta. El célebre paseo que inventaron los comunistas aquí en España en el año 36 y que se hizo muy popular entonces. Ese paseo se produce de una forma terroríficamente frecuente en Venezuela, y esos casos que me dices de las desapariciones es otra forma, porque es otra forma de terror, el hacer desaparecer a la gente. Pero claro, las detenciones en Venezuela son en este momento constantes, permanentes, no hay control, ya no puede haberlo, porque son las diferentes zonas, está muy aislado, no hay combustible, hay muchos cortes de luz, es decir, que las circunstancias son tan difíciles que es muy difícil mantener una especie de coordinación y de control de información sobre las tropelías y los horrores que están pasando en cada zona de Venezuela. Pero está produciéndose todo esto, y de una forma muy abierta. Es un régimen que, como sabemos, nosotros tenemos gente en el gobierno que participó muy activamente en que ese régimen tomara la dirección que ha tomado, es decir, todas esas desapariciones que, por supuesto, hay ejecuciones extrajudiciales y torturas masivas en dos cárceles dedicadas a la tortura, como tiene la propia Caracas, la Tumba y el Helicoide. Eso jamás ha sido condenado por Podemos. Son amigos de Podemos y son los padrinos de Podemos los que torturan y los que ejecutan y los que hacen desaparecer allí a la gente. El proceso en Venezuela es muy grave en este momento. Estamos viendo que hay movimiento, ha habido una detención muy importante de un empresario, es colombiano, pero es el testaferro de Maduro, que está detenido en Cabo Verde. Se dirigía a Teherán, que es el eje ese, también por eso apoya Teherán, también apoya a Podemos, es decir, es el eje de Caracas, Teherán pasa por Madrid, como bien sabemos, y iba a Teherán el testaferro de Maduro y ha sido detenido en una parada que hicieron para repostar. Ha sido detenido por intervención de la Interpol. Este es uno de el que lleva las cuentas de los grandes desfalcos y saqueos que se han producido en Venezuela por orden del régimen, y también las cuentas del narcotráfico, que el narcotráfico es muy importante en todo esto, porque hoy en día se financia Venezuela, que tenía un poderío inmenso con el petróleo. Como la industria del petróleo han logrado prácticamente destruirla y no tienen ingresos de ella, y en este momento además no pueden vender lo poco que tienen,
pues realmente es el narcotráfico, quizás en este momento ya la principal fuente de ingresos del régimen. Este Saab, Alex Saab, Naim Saab, está detenido, tiene un plazo, creo que se acaba dentro de 10 días o 12 días, para la extradición a Estados Unidos. Si es extraditado a Estados Unidos, desde luego es un mazazo enorme para el régimen venezolano, y vamos a ver lo que pasa en Venezuela. Acaban de salir nuevos carteles de busca y captura de personajes, de terroristas y narcotraficantes, también relacionados con Podemos. Uno de ellos, un gran amigo, uno vinculado a Monedero y a todo Podemos en general, que es el líder un narcotraficante cabecilla de las FARC, que es Sentrich, Jesús Sentrich. Él ha salido ya el cartel de la DEA buscándole también a Duque, a Márquez, perdón, a Márquez. Iván Márquez es otro de los dirigentes de las FARC que se están buscando, y paradójicamente, mientras a esa gente de las FARC los busca por afiches y los busca en pasquines de Estados Unidos ofreciendo recompensas de 10 millones de dólares, nosotros tenemos al representante de las FARC sentado en el Congreso de los Diputados, que es el jefe del Partido Comunista, de miembro también, por supuesto, del grupo de Podemos, que está dirigiendo, está de vicepresidente de la Comisión de Reconstrucción, esa fantasmal que se creó ahí y que es un auténtico escándalo que se han montado este gobierno para blanquear una situación imposible. Bueno, vamos a ver, porque desde luego si hay interés, el día que caiga el régimen de Maduro y alguien tiene interés en levantar las alfombras, lo que puede salir ahí es tremendo. Y fíjate que yo creo que eso no se puede desligar de otro de los episodios de la política nacional que hemos vivido esta semana, como es el intento por parte de Unidas Podemos de atacar a la figura de Felipe González, que como sabemos también es una voz poderosa internacionalmente que se manifiesta contra el régimen venezolano, lo cual a Podemos no le hace ninguna gracia y probablemente le está buscando las cosquillas ahora, queriendo desenterrar un caso como fue el de los GAL, que sin duda, desde luego, no es para presumir en la democracia española, pero que han pasado décadas. Precisamente ahora lo quiere desenterrar Podemos, quiere hacer una comisión de investigación en el Congreso. ¿Tú crees que es casual esto? Una maniobra, no es casual. Bueno, por un lado se han desclasificado una serie de documentos en Estados Unidos, ya sale a la luz. Mira, que decir, no aporta mayores novedades, sino que las opiniones de una serie de gente de la CIA sobre quienes dirigían lo de quién era la X, no del GAL. Eso es una cosa que en España ese debate viene de los años 80. Claro. O sea, quiere decir que no es nada nuevo. Lo que está claro es que a Podemos le molesta mucho le molesta mucho la presión de un socialista con ese prestigio que tiene Felipe González para que, denunciando el proyecto criminal de Podemos en ese gobierno, un proyecto criminal en el que, por supuesto, está plenamente embarcado el presidente del gobierno, Sánchez, hoy en día. Quisiera o no quisiera, al principio, en este momento da igual, porque están en él. Es la liquidación de esta democracia tan imperfecta, pero la liquidación de la misma, que la han penetrado como la han penetrado en tanto tiempo, que se ha permitido por parte de los grandes partidos, y ahora uno de los grandes partidos es cómplice de ellos. Quieren destruir la democracia, quieren cambiar el régimen, quieren derrocar la monarquía, y Felipe González pues no está de acuerdo y se resiste. Pero ahí hay un elemento muy claro que ayuda a Podemos y que ayuda a que es Zapatero. No hay que con Zapatero empieza todo esto en los años, a principios del siglo lo prepara Zapatero, la gran traición al proyecto democrático español lo protagoniza y lo articula Zapatero para otra gente. Está claro que hay poderes muy fuertes con los cuales ha actuado Zapatero, pero Zapatero en este momento es una pieza fundamental de ese organigrama del terror, del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, donde recientemente estuvo, que son los que organizan realmente desestabilizaciones en Iberoamérica, y después tienen todo lo que es la trama de blanqueo, de tráfico de dinero y todas sus conexiones
con las organizaciones narcotraficantes, con todos los cárteles de la droga que están en el régimen venezolano y en las FARC. Las FARC y el régimen venezolano son una gran organización de tráfico de cocaína, la mayor del mundo. Y esa actúa en todo el mundo y actúa en España, y en este momento pues tiene, por supuesto, una cabeza de puente en España que han logrado, a través de todos estos años, de comprar voluntades, de financiar, de invertir en un proyecto que les permitiera dar el salto al Atlántico y entrar en la Unión Europea. Y en la Unión Europea están en este momento están en el gobierno, y que es la gran organización que se forma el Grupo de Puebla. Esos son también los carteles, y los carteles están también en Europa, en nuestro gobierno. Muy bien, Germán, pues así, parece lo dejamos esta semana. Sí, es bastante tremendo lo que está pasando, pero no nos debemos cansar de advertirlo. No. Están pasando cosas muy, muy graves. Ahora están pretenden que realmente el FRAP no fue un partido terrorista, no fue una organización terrorista. Intentan blanquear a los terroristas diciendo que eran resistencia al franquismo, cuando actuaron más en democracia. Estamos en una vuelta de tuerca más de ese proyecto, que es un proyecto, como digo, criminal y totalitario, en el cual participa en pleno este gobierno. Y eso que debe de tenerlo la gente en cuenta, porque si no les hacemos frente, podemos estar generaciones y nos encontraremos en algún momento, se destruirá Europa, y nos encontraremos en algún momento que España sí es Venezuela. Porque Venezuela también decía que Venezuela no es Cuba, y Venezuela hoy es Cuba, es Cuba o peor. Y nosotros nos podemos encontrar con lo mismo. En fin, esa es la razón de ser precisamente de esta sección, de este programa. Y si te parece, volvemos la semana que viene, porque como siempre digo, los malos nunca decepcionan. Tendremos mucho más de lo que hablar dentro de 7 días. El eje del mal existe, como dicen, Caracas, Teherán, pasando por Madrid. Muy bien, pues que tengas buena semana si vuelves a Bruselas, y nos volvemos a ver el próximo domingo. Nos vemos. Adiós. Un abrazo, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Lo dicho, volvemos en 7 días. Hasta luego. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.